poco cambio en la vida de nuestros estudiantes? ¿Por qué pareciera que nuestras clases no dan resultados? Enseñamos la Biblia semana tras semana, algunos año tras año, y vemos muy poca diferencia en la vida de nuestros discípulos. Las verdades bíblicas aprendidas en clase no siempre producen frutos de arrepentimiento o un cambio permanente en el espíritu de los oyentes. Vemos desde los jovencitos de los niños, ¿verdad?, que se aprenden versículos bíblicos por las actitudes, las acciones que hacen como niños, no reflejan el aprendizaje de esto que aprenden de memoria. En la clase de jóvenes vemos que muchas veces, ¿verdad?, los jóvenes saben las historias de los héroes bíblicos, saben muchísimo acerca de ellos, mas sin embargo siguen con problemas de pecado, siguen con problemas de actitudes, de obediencia a sus padres, etcétera. Y no se diga también en la clase de adultos. O sea, no es este punto algo nada más acerca de los niños, no, es también de adultos, de jóvenes, de todas las clases. En la clase de adultos vemos, ¿verdad?, que hemos estudiado por años los libros de la Biblia, libros de discipulado, vemos mucho material bíblico, pero ¿por qué pareciera que no hay efecto en la vida de los hermanos? ¿Por qué a veces la tasa de divorcio llega a ser tan igual dentro de la iglesia como lo es allá afuera, donde no se conoce el plan en el matrimonio de Dios? ¿Cuál es la razón, pues, mis hermanos? Y aquí voy a abrir un poquito para que vean sus comentarios. ¿Cuál es la razón, pues, por la que nuestros esfuerzos por enseñar la palabra Yo de Dios pienso que es por falta de ejemplos. producen tan poco efecto en la vida de nuestros alumnos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué usted cree que nuestros esfuerzos por enseñar la palabra de Dios no hacen mucho efecto en la vida de nuestros alumnos? Si quieren comentar a alguno, hermano o hermana, algo al respecto. La pregunta fue, ¿por qué no tenemos efecto en la enseñanza cristiana en la iglesia? Hay ahí un comentario en dos partes de mi hermano y habla de ejemplos cristianos. Esta clase se llama Bases Bíblicas para la Educación Cristiana. Y en el otro periodo y en este hemos recalcado ¿Que quieren estar incluidos en el comentario? sobre el concepto modelaje. Es una de las bases bíblicas, hermanos, esto, que nuestro hermano de Morris vuelve a comentar.
Y una de las bases bíblicas, reitero, que hemos estado mencionando vez tras vez, es el modelaje. Tenemos que ser ejemplo, modelar. Y en este concepto nuevamente traerlo en este día, es lo mismo, mis hermanos. Estamos hablando de obediencia. El maestro de escuela dominical, el pastor de la iglesia, el que enseña en la iglesia, debe ser el modelo de obediencia. Yo no puedo pedir, yo no puedo incitar a que sean obedientes mis discípulos, mis estudiantes, mi grupo, si yo no soy obediente. Y eso tiene que ver con el modelaje, con los ejemplos. Mi hermano de Mochi menciona que para él no hay efecto en la educación cristiana hoy en día por la falta de ejemplos. No sé si alguien tenga algún comentario diferente, si no para proseguir. ¿Por qué no hay efecto en la educación cristiana? ¿O hay poco efecto en la educación cristiana hoy en día? Mis hermanos de Mochi también hablan acerca de la oración por la audiencia. Qué importante. Escuché o leí alguna vez allí en un libro que decía, el pastor que tiene oro por el que tú oras. Pero si lo ponemos al revés también trae buenos pensamientos esta frase, ¿verdad? Nuestros saludos son por los alumnos que oramos, por la iglesia que oramos. Escuchaba de una hermana cercana a mí que decía de alguien que hablaba de la música en la iglesia, de alguien que decía que la música de la iglesia era muy sosa, era muy aburrida, y esta persona siempre se quejaba de música en la iglesia. Es que está muy aburrida, es que los himnos son muy tétricos, etcétera, etcétera. Esta persona con estos comentarios le empezaron a decir, ¿por qué no cambias la perspectiva? ¿Por qué en lugar de quejarte no empiezas a orar por el ministerio de música de tu iglesia? ¿Por qué no empiezas tú a orar? Porque el Señor levante a músicos en tu iglesia. Porque esta persona se quejaba de que no había músicos en la iglesia. Y el resultado fue que después de orar y orar esta persona, resultó que él fue terminando ser el responsable de la comisión de música de su iglesia. Él formó una banda de música para su iglesia. Pero lo importante tiene que ver con ese sentido de cambiar, en lugar de quejarme, en lugar de criticar, en lugar de ver o asistir a la iglesia para ver lo que está mal, lo que se hizo mal, ir con ese pensamiento de orar, orar. Y en la oración está la acción, mi hermano. Porque cuando usted empieza a orar, el Señor le empieza a hablar a su vida. Y el Señor empieza a hacer cambios en la vida de usted primero. Así como lo hizo con este joven que se quejaba de la música y a él lo levantó para que estudiara música y fuera el responsable del ministerio de música. Así en educación, así en evangelismo, así en cualquier área de nuestra iglesia, donde haga falta algo. Si comenzamos a orar por eso, nos vamos a ver terminando, hermanos, siendo los responsables con la ayuda de Dios, claro está, de gracias mis hermanos de Mochi por estos dos comentarios en cuanto al ejemplo modelaje y también en cuanto a la oración. Y en este sentido terminamos. ¿Qué es lo que falta en la iglesia? ¿Qué es lo que le falta a tu iglesia?
comienza a orar por él, comienza a orar por lo que hace falta. Ora incesantemente, ora con pasión al Señor por lo que haga falta en tu iglesia. Y seguramente el Señor va a cambiar tus críticas en amor por hacer algo para Él. Mi opinión y lo que el libro menciona, hermanos, acerca de la pregunta, ¿cuál es la razón por la que nuestros esfuerzos por enseñar la palabra de Dios producen tan poco efecto en la vida? Vamos a mencionarla a continuación. ¿Cómo producir una educación cristiana efectiva? ¿Cómo producir una educación cristiana efectiva? Buena pregunta. ¿Cómo producir una educación cristiana efectiva? ¿Cómo llegar a nuestros alumnos? ¿Cómo llegar al corazón de nuestros alumnos? ¿Cómo llegar a la necesidad de los alumnos con mis dones, con lo que el Señor ha puesto en mí, con la educación cristiana, de tal manera que la necesidad del estudiante, los dones y la educación cristiana produzcan cambios en la vida de las personas? Déjame meditar. ¿Y aquí vemos? No, que si le gustan las luchas. Mucho. Lo siguiente, mi hermano. Nos notamos, llegamos a la conclusión que la educación que se da en la iglesia, la educación que da el ministerio educativo en la iglesia, la escuela dominical, los estudios bíblicos, la educación que a veces se da en el seminario, muchas veces la mayoría de las actividades de aprendizaje y de enseñanza están dirigidos a producir conocimiento de conceptos. O sea, somos, déjenme que quiero, productores de conocimiento. A veces son conceptos, a veces son ideas, a veces son leyes. Comenzaron que mientras estás haciendo Pero al final de cuentas tiene que ver con el marco teórico en el que nos enfatizamos en la iglesia. Pero esa es una de las razones que no hay mucho impacto en la vida de los estudiantes, hermanos. Que la mayoría de las actividades tienen que ver con conocimiento. Hay que conocer, hay que saber. Y obviamente, hermanos, no estamos diciendo con esto que el conocimiento sea malo. Obviamente no estamos haciendo a un lado, siendo radicales en cuanto a cambiar el conocimiento bíblico, el conocimiento de la historia, teología, doctrina, historia bíblica. Obviamente que no, pero muchas veces nuestra educación cristiana enfatiza solamente eso, el conocimiento. Recuerda cómo se llama la clase. El tema de la clase es la educación que produce obediencia. La propuesta, pues, el cambio aquí sería, en lugar de producir conocimiento, producir obediencia. Es decir, producir correctas aplicaciones de la palabra de Dios a nuestras vidas. Si estamos ahorita, es un ejemplo, estudiando el libro de Mateo, palabra por palabra, o el Génesis, palabra por palabra, verso por verso. Cada verso, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo convivo en mi vida? Es ahí la gran tarea que tenemos como maestros. Y cuando estudiábamos la clase del Antiguo Testamento, yo obviamente venía vasto conocimiento de fechas, de héroes, de historia, de personajes bíblicos,
Cada vez que terminaba el verso, me preguntaba yo, ¿y esto cómo lo aplico yo en mi vida? ¿Esto para qué me va a servir a mí? No se trata pues de conocer más, se trata de ser más como Jesús. Esa es una de las bases de la enseñanza bíblica que debemos de tener como iglesia. No conocer más, sino ser más como Jesús. La respuesta, vuelvo a repetir, pues es producir, correctas definiciones de la palabra de Dios a nuestras vidas. Y en este sentido, quiero mencionarles algunas del libro, aquí lo menciona. El maestro debe tener estas cualidades siguientes para producir obediencia en lugar de conocimiento. El maestro debe vivir, primero dice, el maestro debe vivir en obediencia a Dios y los principios bíblicos. El maestro o maestra debe aplicar la verdad que enseña a sus alumnos, especialmente al ser obedientes a Dios. El maestro debe estar dispuesto a modelar, hermanos de Dios. El maestro debe estar dispuesto a modelar la obediencia delante de sus alumnos. Imagínense una clase hablando del diezmo, en que el alumno le pregunta al maestro, ¿usted diezma? Ahora, para producir esa libertad, cuenta el pastor, debe de haber algo que es bien importante también en este nuevo paradigma de enseñanza bíblica, y es la unión del grupo, el clima que hay para producir esta confianza, de que el alumno le pregunte al maestro esa clase de preguntas. A ver, pastor, estamos hablando de Dios, con todo respeto y con toda humildad, usted mismo. A ver, hermano maestro, estamos hablando de evangelismo, estamos hablando de que es un mandato de Dios, de que el Señor nos manda a ir a evangelizar. Usted la semana evangelizó. A ver, hermana, con mucho respeto, usted está hablando de oración. Usted es una mujer de oración. Generar una clase donde el ambiente sea tal de confianza, donde se pueden producir estas preguntas, también es algo increíblemente lleno de educación. Muchas veces, ¿verdad? Solamente el pastor habla, solo el maestro habla, solo la maestra habla, y los demás siguen como espectadores. Y todas estas preguntas cruciales quizás que tengan, donde lo que piden es modelos, ya lo mencionaba Manuel, modelos que no más en la gente de la concurrencia, queda nada más en el corazón de la concurrencia. Si nuestra persona me pide o quiere que yo sea de tal manera, si yo no estoy viendo eso en tu vida. El maestro, dice el libro, ¿verdad? Y lo hemos estado explicando hasta el cansancio, debe estar dispuesto a modelar la obediencia delante de sus alumnos. No sé si tenga usted algún comentario, no sé si usted se sienta con la confianza suficiente con su pastor para hablar de esta manera en clase, en la escuela dominical, lejos de criticarla o lejos de satanizarla, decir que no sirve la escuela dominical. ¿Cómo producir una mejor escuela dominical con preguntas que lleguen no solamente al corazón del estudiante, sino también al corazón del maestro, y produzcan cambios en los maestros, para que ellos sean, como decía 2 Corintios 10,
para que ellos al ser obedientes en perfección puedan corregir desobediencia. No podemos, ¿verdad? No podemos de ninguna manera corregir algo cuando nosotros no estamos bien. No podemos, escuché una frase en la semana que se hizo muy cómica, no podemos hablar de moral estando en calzoncillos. No podemos, no debemos, y nos vemos muy mal cuando pedimos lo que no estamos haciendo en la iglesia a nuestros hermanos. ¿Esto para qué lo tienes puesto, ese cuadrito? Porque está grabando. Que terminaría, mi hermano, mi participación de hoy con este tema, la educación que produce obediencia. ¿Qué tenemos obedientes aquí? ¿Qué es lo que Dios, vamos a hacerlo personal, qué es lo que Dios te manda de ti a ser obediente? ¿Qué es lo que Dios ha tratado últimamente contigo, hermano, hermana, a que le obedezcas? ¿Lo puedes compartir? Obviamente yo también tengo que responder a la pregunta. Obviamente Dios también me demanda cosas a ti. Dios le demanda cosas al hermano David, a Marco, a cualquier hermano, a cualquier hijo de él. Dios demanda algo de nosotros en obediencia. En este último tiempo, Dios te ha demandado a ti para que seas obediente. ¿Lo puedes compartir? Yo creo que es porque les comenté al Señor. Daniel, ven. Uy, ¿me haces un abrazo? Vente. Ya, si no quieres que te lleve, Gracias, mi hermano, por la cita bíblica. En Tienes la por ahí Nueva el Versión Salmo Internacional dice 139. que 2 Corintios, capítulo 13, verso 5, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Salmo No se dan 139. cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. 23. Tu Dios demanda de ti. examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Y el otro? Salmo 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿A qué te pide obediencia Dios David en este tiempo? mencionaba en el Salmo, porque David era, dice la palabra de Dios, un varón conforme al corazón de él. Y el corazón de David era conocido por Dios. Y David decía, estoy hablando del rey David, no de mi hermano David que se presentó, no, del rey David. Señor, examíname mi corazón, Padre. Pruébame. Tú sabes, tú pesas, tú conoces mis pensamientos, Señor. La pregunta para ti, para todos, yo quiero que la conteste, hermano. Quiero que la comparta, yo voy a compartir la mía. ¿A qué te pide obediencia Dios en este tiempo? ¿Verdad que el tema fue ese? La educación que produce obediencia. Y lo voy a mandar por correo electrónico la diapositiva que quedó pendiente, era lo que estaba haciendo en ese momento. ¿Qué te pide a que seas obediente a Dios en este momento?
A ese hermano, creo que es el hermano de muchos, Dios ha trabajado en su vida y lo que le ha pedido es que camine como caminó Jesús. O sea, que sea como Cristo. Amén, hermano, gracias. Dios te bendiga. Hay que ser obediente. ¿Algún otro hermano? ¿A quién te pido obediencia a Dios en este momento? ¿Lo puedo compartir? Hermano David, ¿usted puede compartir también? ¿A qué le ha pedido esto en su vida? Que sea obediente. Mis otros hermanos, ¿a qué te pide obediencia a Dios en este último tiempo? Te agradezco la pregunta. A ustedes, bueno, Estamos hablando acerca de la obediencia. Y terminamos el tema de hoy con esa pregunta para compartir en el auditorio a todos. ¿Qué es lo que Dios ha trabajado en tu vida últimamente? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido últimamente que hagas? Mientras que se animan, voy a compartir lo que Dios ha trabajado últimamente conmigo. pregunta él, ¿qué Y Dios te lo está mandando compartía que con mi obedezca? hermano David en un viaje que tuvimos acerca de la clase, una clase de un hermano mexicano allá en Mochi, que él dice que pasaba por una escuela de seminario y que en la escuela del seminario había un creo que decía, hoy ven a Cristo, hoy sirve a Cristo, hoy ríndete a Cristo. Algo así mencionaba mi hermano en su clase, mi hermano pastor, y en eso ha trabajado Dios en mi vida en este último tiempo. La verdad, lo reconozco, soy desobediente a Dios. La verdad, Dios desde hace mucho tiempo me ha hablado para que me entregue de verdad un plan médico, para que sea algo mejor para Él. Y fue de bendición este viaje donde pudimos compartir mi hermano David y su servidor estos comentarios de que la mayoría de los pastores, de los ministros, aún de los siervos de Dios, que no se estuvo hablando, como te he hablado a ti, por mucho, mucho tiempo. Y hemos estado alargando esa respuesta a Dios, nuestra respuesta a obedecerle a Dios. Y hoy, en esta hora, yo digo delante de Dios primero y delante de ti, que tú has hablado al Señor en ese sentido. Dios me ha hablado para algo mejor para Él en su servicio. Y yo he declinado, yo me he hecho sordo, yo he estado larga y no le he respondido a Dios como Él me pide. Dios me ha llamado a que me entregue a Él más al 100%, como dice mi hijo. Y yo he desobedecido a mis hermanos. No sé si sea miedo, no sé si sea cualquier pretexto, pero hay una razón única. He desobedecido a Dios. Y ayer cuando regresaba del viaje, ayer llegamos de nuestro viaje, hermanos, llegamos muy noche, pasamos por Mochis como a las 9, por Culiacán como a las 11, llegamos aquí como a la 1 o 2 de la mañana. Pero venía viendo de regreso la película de Pedro y Pablo. Y algo que aprendí ayer en la película tiene que ver con eso que estoy mencionando hoy. Pablo al inicio, Pedro al inicio, fueron un tipo de personas. Pero al final,
fueron otro tipo de personas. Y eso me da mucha fe a mí, en lo personal, hermano. Para Dios al final dejó lo que soy hoy. Es decir, si Dios en un camino, como dice la palabra, nos da a perfección. Dice la palabra de Dios, que Él nos da perfección para llegar a la estatura de vida. No sé si alguien más quiera comentar algo acerca de su obediencia a Dios. Si no es así, hermano, yo con esto dejaría como concluido el tema de hoy. Educación que produce obediencia. De ser maestros, que seremos creando modelos para que nuestros Hermanos, ¿me escuchan por ahí? Habla Manuel de aquí de Mochis. No puedo ver yo al hermano, no sé si ustedes lo puedan ver. Si me pueden responder por ahí por el chat, por favor. Si pueden ver al hermano Guillermo o también lo tienen pausado todos ustedes. Ahí está. dimos por concluida la clase, hermano. Pregunté acerca de alguien que quería compartir lo que Dios le ha pedido en su obediencia. Y no vi ningún letrero y terminé diciendo lo que Dios ha trabajado últimamente en mi vida. De nada, hermanos, de nada. Dios los bendiga a todos.
¿Me escuchan, hermanos? Dios les bendiga. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Nada más es para cerrar la clase aquí con el hermano. ¿Sí? No sé si siguen conectados los hermanos de Sinaloa de Leiva, no sé si conectaron un poquito a varios, pero ha sido bendición, lo poco que he podido dar esta bendición. Y hasta ahorita, hermanos, gracias hermano Guillermo por